Saludos a todos, bienvenidos. Gracias por apoyar siempre este canal y su contenido. Y en esta oportunidad vamos a un hecho bastante lamentable en la historia de dos países hermanos, El Salvador y Honduras. En la mal llamada, la etiqueta, el encabezado a la guerra del fútbol. Este tema tiene un largo contexto y desarrollo, pero abordaremos los puntos más importantes a finales de la década de 1960. El Salvador y Honduras vivían bajo una tensión que se había fermentado por décadas y estaba a punto de estallar. Miles de salvadoreños habían sido empujados por la falta de tierras cultivables en el país y habían migrado hacia el vecino país de Honduras desde mediados del siglo XX. Se habían establecido principalmente en zonas bastante rurales. Recordemos que desde la masacre de 1932 los campesinos fueron bastante reprimidos y despojados de las últimas tierras que poseían algunos grupos étnicos. Para finales de los años 60 ya eran docenas de miles de salvadoreños que se habían establecido y se convirtieron en una presencia muy significativa dentro del territorio hondureño. Para muchos les resultaba bastante incómodo. El conflicto social de los salvadoreños en Honduras se sumaba a una creciente rivalidad económica. Ambos países formaban parte del mercado común centroamericano, pero Honduras acusaba a El Salvador de aprovecharse del comercio regional, monopolizando los beneficios y sofocando supuestamente su industria local. La política interna en ambos lados alimentó la hoguera usando el nacionalismo como bandera y acusándose uno con el otro de ser la raíz de sus problemas. Los medios de comunicación, lejos de apaciguar todos estos ánimos, magnificaron las fricciones. Puntualmente, para el año de 1969, los grandes terratenientes hondureños también experimentaron la presión social de tener grandes masas de jornaleros sin tierra y algunos sin trabajo, y creían que esto podría ser fuente de revueltas contra el gobierno. Este fue el factor fundamental para que el presidente Osvaldo López Arellano decidiera realizar una reforma agraria sin afectar obviamente a los grandes propietarios de tierras en Honduras, entre los que estaba la empresa estadounidense United Fruit Company, dueña del 10% de la tierra que se cultivaba en Honduras. Pero sí, obviamente iba a afectar a todos los salvadoreños que se habían radicado en este país. El gobierno hondureño, junto a la élite empresarial de este país, decidieron expropiarle tierras a los campesinos salvadoreños que habían vivido en Honduras durante varias generaciones y se habían convertido en propietarios, no de grandes extensiones de tierra, pero sí, a base de esfuerzo, tenían lugares para cultivar. Además, buscaban expulsar a jornaleros salvadoreños, aunque no tuvieran tierras, pero que estuvieran trabajando en Honduras. Esto generó una fuerte persecución de salvadoreños e incluso se formaron escuadrones clandestinos como la Mancha Brava, surgido en los meses previos a la guerra. Esta formación paramilitar asesinó y detuvo a gran cantidad de salvadoreños en zonas fronterizas, y esto produjo un regreso bastante masivo a El Salvador y agudizó la situación entre los dos países. El ambiente de muchos meses previos era bastante tenso, estaban sucediendo muchas cosas graves a nivel político, pero aunque no se puede decir que fue el detonante o el factor decisivo, el fútbol se incorporó en el conflicto, porque coincidentemente se debían disputar 3 partidos entre ambas selecciones, y dicho roce y pasión, la agitación de los medios, definitivamente no ayudó para nada a la tensión que ya estaba con todos los antecedentes mencionados. Y aquí viene la razón, el error deliberado de mal llamarle la guerra del fútbol. El 27 de junio de 1969, después de terminarse los 90 minutos en el Estadio Azteca, Ciudad de México, el partido estaba empatado 2-2 entre El Salvador y Honduras. Este era el tercer encuentro que se jugaba en menos de 3 semanas. El 8 de junio, Honduras había ganado el primer partido 1-0 en Tegucigalpa. El 15 de junio, El Salvador había ganado el segundo partido, la vuelta, 3-0 y de local. Y según decían, había brotes de violencia que se habían reportado en ambos partidos. Obviamente en los estadios los ánimos estaban a tope, muy caldeados. La batalla en la cancha, en los graderíos, era intensa porque ambas selecciones se disputaban un cupo para el Mundial de México 70. Hasta ese momento ninguna de las dos selecciones había estado jamás en un mundial. Con esto se llegó a este tercer partido y como estaban en el empate se obligaba al tiempo extra, y ya en el agregado llegó otro gol. Mauricio Pipo Rodríguez, un delantero salvadoreño, convirtió el gol de la victoria en contra de la selección hondureña, y con ese gol finalmente se cerró el capítulo. El Salvador se quedó con la victoria
y obviamente pues a nivel deportivo y de muchas otras situaciones quedó una marca bastante dura para el país de Honduras. A las 3 semanas ambos países estaban completamente en guerra. El gobierno salvadoreño anunció que los migrantes de este país que vivían en Honduras habían sido atracados entre el 15 de junio luego de la clasificación de la selección a la Copa Mundial. En este contexto se seguía revolviendo el fútbol con el conflicto militar. Con estas mezclas, con los últimos titulares del fútbol, la guerra cobró mucha relevancia, entonces ya había muchos pedidos de la población salvadoreña que llamaban a romper las relaciones diplomáticas con Honduras. El gobierno salvadoreño declaró inicialmente estado de emergencia el 23 de junio y comenzó sus movimientos convocando a su personal de reserva. Previamente a esto, el 27 de junio, mientras algunos jugadores se preparaban para el último partido, el gobierno salvadoreño rompió las relaciones diplomáticas con Honduras. El ministro del Interior, Francisco José Guerrero, dijo que cerca de 12,000 salvadoreños habían dejado Honduras después del segundo partido, debido a una fuerte persecución, acusando que al final de dicho encuentro deportivo entre ambas selecciones había sucedido un fuerte caos. Al día siguiente del partido, la agencia de noticias UPI envió un artículo con un titular más que sugerente. Lo etiquetaba así en letras grandes: la guerra del fútbol la ganó El Salvador 3-2. De acuerdo al reporte, cerca de 1,700 efectivos de la policía mexicana habían sido desplegados para evitar actos de violencia en el último partido, e incluso en el estadio ya se oían gritos que intentaban mezclar la guerra. Y pues las barras se estaban diciendo absolutamente de todo porque el conflicto estaba ardiente. En las noticias, entre la afición y algunos periodistas que les gustaba alimentar el morbo, se estigmatizó el gol de la victoria salvadoreña como si hubiera sido el detonante de la guerra, exagerando y machacando esta mezcla, pero con todos los antecedentes. Tal guerra hubiera comenzado con o sin gol o sin los partidos, aunque no hubiesen jugado las elecciones, la guerra siempre apunta a que hubiese estallado. El 14 de julio, El Salvador ordenó a sus fuerzas militares invadir Honduras y se lanzó a una ofensiva aérea. Miles de personas cruzaron la frontera de regreso a El Salvador con relatos de violencia y pérdidas de bienes. La opinión pública salvadoreña pidió al gobierno una respuesta firme. Con todo esto, el periodista polaco Ryszard Kapuscinski fue uno de los pocos corresponsales extranjeros que estaba en la zona cuando comenzó la invasión. Este tuvo mucha culpa de varios titulares mezclados entre guerra y fútbol. Estos reportaban en inglés y retomaron la expresión en dicho idioma: The Football War o Soccer War. Obviamente él desconocía por completo todos los antecedentes de los agricultores salvadoreños en Honduras y los conflictos sociales previos al estallido de la guerra. Unos años después, Kapuscinski escribió sobre esos días en Honduras que él estaba cubriendo estos acontecimientos. Recordó que había algunos grafitis en paredes de la capital que decía: nadie le gana a Honduras y vamos a vengarnos del 3-0. Él, como corresponsal deportivo, terminó mezclando de manera definitiva dicho titular de la guerra del fútbol. El 14 de julio el conflicto inició aproximadamente a las 18 horas. La Fuerza Aérea Salvadoreña lanza ataques contra aeropuertos y objetivos militares en Honduras, Toncontín en Tegucigalpa, La Mesa en San Pedro Sula y otros puntos estratégicos. El objetivo era neutralizar la aviación hondureña y permitir el avance terrestre. Simultáneamente, unidades del ejército salvadoreño cruzaron la frontera entre frentes. Con estas acciones, El Salvador logró avances rápidos en las primeras horas, capturando algunas áreas fronterizas y destruyendo infraestructura clave. La población civil hondureña entró en pánico y miles comenzaron a desplazarse internamente. Pero el ejército hondureño lanzó también su contraofensiva el 15 de julio, respondiendo con su propia aviación, atacando activos estratégicos en El Salvador, incluyendo refinerías, depósitos de combustible y puentes. Aunque su flota aérea era más pequeña, logró causar daños significativos en tierra. Las fuerzas hondureñas intentaban frenar el avance salvadoreño a varios puntos con combates particularmente intensos en Nuevo Ocotepeque y zonas montañosas. Para el tercer día, el 16 de julio, las fuerzas salvadoreñas seguían controlando varios territorios hondureños, pero el avance comienza a desacelerarse debido a la resistencia y a la presión internacional. La Organización de los Estados Americanos, OEA, intervino pidiendo un alto al fuego y negociaciones inmediatas. Pero el golpe más fuerte vino de Washington, porque Estados Unidos observaba con preocupación el conflicto, porque ambos países eran aliados estratégicos en el marco de la Guerra Fría y recibían ayuda
militar y económica estadounidense. La administración de Richard Nixon no quería ver a dos gobiernos anticomunistas desgastándose en una guerra fratricida que podría desestabilizar la región y abrir espacio para influencias externas. Entonces procedieron a una fuerte presión diplomática. Funcionarios del Departamento de Estado enviaron mensajes a los presidentes Fidel Sánchez de El Salvador y a Osvaldo López Arellano de Honduras, instándolos a aceptar las condiciones de la OEA, y advirtieron que la ayuda militar y la económica podría verse afectada si el conflicto se prolongaba más de lo que ya tenía. Estados Unidos respaldó y facilitó a los delegados y dio todo su apoyo político a la propuesta de este cese al fuego, lo que contribuyó a que ambos gobiernos aceptaran rápidamente. Obvio, se estaba metiendo Estados Unidos. Y se comprende porque dicha intervención fue definitiva para cesar el conflicto, con la presión política clave para que el alto al cese se concretara y para que las negociaciones avanzaran con mayor rapidez, evitando que la guerra se extendiera más allá de esos 4 días, es decir, aproximadamente las 100 horas, como también se le ha llamado a dicho conflicto, que es el nombre más popular que tiene, pero en segunda instancia, porque el primero fue el que le dieron, Guerra del Fútbol. La guerra en legítima defensa, o de 100 horas, mal llamada del fútbol, quedó en la historia como un trágico y absurdo episodio que ejemplifica cómo las tensiones sociales, económicas y políticas mal gestionadas pueden estallar en violencia armada, con costo humano y material. Algo que se lamenta en ambos países, por supuesto. Que esta contienda haya sido particularmente conocido como la guerra del fútbol es algo irónico, recordatorio que, como en el deporte, se debería ser símbolo de unión y de pasión compartida. Pero obviamente fue manipulado todo esto, que terminó alimentando un conflicto mucho más profundo y complejo. Al reducir este doloroso conflicto, porque hubo miles de pérdidas humanas, en una mera disputa futbolística, la narrativa internacional simplificó y desvió la atención de las verdaderas causas, impidiendo quizá una reflexión mucho más profunda, mucho más urgente. En última instancia, esta guerra nos deja una lección clara y atemporal. Ninguna pasión, ni siquiera del fútbol, justifica que los pueblos hermanos se enfrenten con violencia. Las guerras, sin importar sus motivos o su duración, siempre serán una derrota para la humanidad. Por eso, más que recordar la guerra de las 100 horas como resultado de una derrota futbolística, debemos aprender a escuchar sus advertencias y apostar por la convivencia pacífica y el diálogo, que son las verdaderas victorias que vale la pena celebrar. Bien, eso ha sido todo, un recuento. ¿Qué sabía usted? Nos hemos centrado específicamente en el tema de por qué se le mal llamó la guerra de fútbol. Pero usted puede dejar sus comentarios y qué más puede aportar a esta temática. Se le agradece siempre el apoyo, cuídense mucho. Nos vemos. Hasta luego.